Hola, vamos a iniciar una nueva clase de lenguaje para el curso de séptimo básico. Recuerden que estamos en la unidad 5 del terror y estamos en la ruta de aprendizaje cuentos de terror basados en hechos reales. Lo primero que quiero recordarles es que escribir es una habilidad altamente compleja. Recuerden que estamos habilitando muchas partes de nuestro cerebro cuando nosotros nos ponemos a escribir, y que es un proceso que consta de 3 pasos indispensables para que resulte de la mejor manera posible. La primera de ellas es la planificación, que es lo que vamos a ver esta semana. Luego viene la textualización, que es cuando ya nos ponemos a escribir, a redactar, y finalmente pasa por una revisión para tener en cuenta todos los detalles que nos pueden haber faltado. Para ver si tenemos claro de qué se trata cada uno de estas etapas del proceso de escritura, vamos a revisar el ticket de salida que hicimos la última clase. El primer caso decía: Alexandra hizo una lluvia de ideas para escribir un cuento de terror. En esta lluvia de ideas puso absolutamente todo lo que se le vino a la mente, y al momento de escribir su cuento, copió todas estas ideas sin eliminar ninguna, sin adaptarlas y sin ordenarlas. ¿Qué etapa de la escritura podría mejorar Alexandra? Aquí todos contestaron, pero vamos a ver cuál era la respuesta correcta. ¿En qué se equivocó Alexandra? En la textualización. ¿Por qué en la textualización? Porque ella hizo bien su proceso de planificación. Puso una lluvia de ideas, todo lo que se le vino a la mente, pero al momento de escribir, ella tendría que haber eliminado algunas, haberlas adaptado y haberlas ordenado para poder textualizar correctamente. Por lo tanto, aquí fue donde tuvo el error. Esta es la etapa que Alexandra necesita mejorar. Vamos con el segundo caso. Bob entregó a la profesora su tarea de escritura. Un fragmento de su cuento decía lo siguiente: Juan apagó la televisión y decidió irse a la cama. Mientras subía a su habitación, escuchó unos ruidos extraños en el salón cuando subía a su habitación. Volteó a mirar, pero no vio nada más que oscuridad. ¿Qué etapa de la escritura podría mejorar Bob? Y aquí tenemos que pensar un poquito. Si Bob ya entregó su tarea, es porque ya pasó por la etapa de planificación. Tiene que estar o en la textualización o en la revisión, pero si la entregó, él ya debería haberla revisado antes de entregarla. Por lo tanto, ¿cuál es la que tiene que mejorar? Aquí hay un problema que podemos notar, dice. Mientras subía a su habitación, y luego repite, cuando subía a su habitación. Y no solo repite, sino que hay cosas que se saltan. Aquí falta una tilde, acá falta una H en habitación, y también tenemos que reemplazar la S por C para que esté escrito de forma correcta. Por lo tanto, ¿cuál es la etapa de escritura que puede mejorar Bob? La revisión. Le hizo falta ser más sigiloso con la revisión de su texto para haberlo mandado correctamente. Continuemos entonces con nuestra revisión del ticket de salida. Vamos al tercer caso. Paolo se puso muy contento cuando supo que tendría que escribir un cuento, porque le encanta escribir. De hecho, quiere ser escritor cuando grande. Cuando empezó a hacer su tarea, se sintió inspirado e inmediatamente puso un título y escribió 3 párrafos. Al empezar el cuarto, se sintió ansioso.
No tenía idea sobre qué hacer con los personajes que había inventado, ni cómo sacarlos del conflicto en que los había metido. ¿Qué etapa de la escritura podría mejorar Paolo? Entonces, ¿qué hizo Paolo? Se puso a escribir, se inspiró y se puso a escribir nomás. O sea, él pasó directamente a la textualización. ¿Cuál es el problema de Paolo? Se saltó la planificación. Y si nosotros nos saltamos la planificación, sucede esto. Inventamos personajes, pero no sabemos después cómo darle un desenlace al conflicto, no sabemos cómo sacarlos de ese conflicto. Es por eso que la planificación es necesaria y es muy útil cuando nos vamos a poner a escribir. Y ese va a ser el tema de la clase de hoy, la planificación. ¿Cómo hacer una planificación? Existen muchas formas de hacer una planificación, dependiendo del propósito del texto, qué voy a escribir yo y la necesidad que yo tenga como escritor o escritora. Tenemos que saber que tiene una estructura flexible porque yo puedo ir modificándola apenas quiera, cuando cambie de idea, si quiero cambiar un personaje, si quiero modificar el lugar donde estoy imaginando la historia. Todo esto es flexible. Al momento de escribir yo puedo ir cambiando, modificando cosas. Por eso mismo la idea es que registramos lo que escribimos no es necesariamente definitivo. Pueden modificarse, extenderse según sea necesario. Y acá tenemos 3 ideas, existen muchas más para poder planificar, pero son las más utilizadas. Tenemos la lluvia de ideas, que es ir anotando un punteo de lo que a nosotros se nos va ocurriendo. Tenemos los esquemas y también tenemos el collage deposit. ¿Por qué es útil el collage deposit? Porque nos permite ir moviendo a los personajes, nos permite ir moviendo cómo estas cositas se pegan y se despegan. Podemos ir cambiándolas fácilmente y nos da, nos ayuda a que sea más flexible, como habíamos dicho anteriormente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tenemos nuestra primera etapa. Nuestra etapa 1 es la planificación, porque recuerden que se basa todo esto en escribir un cuento de terror. Cada uno de ustedes va a escribir un cuento de terror. Entonces, hoy día tenemos que planificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es a través de un hecho enigmático tomado de la realidad. Van a tener la opción de tomar uno de estos 3 hechos enigmáticos. Cuando nosotros pensamos en un hecho enigmático, tenemos que pensar en que un enigma es algo que no se ha resuelto, que todavía queda ahí una duda con respecto a lo que sucedió con respecto a estos casos. Entonces, leamos las instrucciones. Elige uno de estos casos enigmáticos para planificar tu cuento. Incluye la información del caso elegido en los acontecimientos del inicio, del quiebre o del final de tu cuento. El resto de los acontecimientos deben ser de tu propia creación. Recuerda que esta es una planificación. Por lo tanto, las ideas que aquí anotas no son necesariamente definitivas. Más adelante podrás eliminarlas, modificarlas, extenderlas, etc., según lo creas necesario en la versión definitiva. Es decir, tienen que elegir uno de estos 3 hechos enigmáticos y de esos hechos sacar alguno de los acontecimientos para poder aplicarlo a su historia. El resto queda a su imaginación, es de su propia creación. ¿Cómo vamos a planificar esto? A través de unas tablitas que aquí tenemos. Punto de partida y punto de llegada. ¿Qué debe suceder en el cuento para llegar de un punto a otro? ¿Cómo partirá el cuento? ¿Qué debe pasar en el cuento para llegar al quiebre? El quiebre. Punto de máxima tensión en la historia, o sea, ya ahí cuando el enigma se da en su punto más propenso. ¿Qué debe pasar en el cuento para resolver el quiebre? ¿Cómo terminará el cuento? Aquí tenemos que
de manera acotada, escribir lo que se nos ocurre y que podría pasar en nuestro cuento. Así estamos planificando los acontecimientos. Recuerden que tenemos que tomar un hecho de un caso enigmático de los 3 que presentamos. Después, ¿quién será el narrador o narradora de tu cuento? Elige una de estas opciones. A. Puede ser él o la protagonista dentro de la historia, personaje principal. B. Puede ser un o una testigo dentro de la historia, que cuenta lo que observa. C. Puede ser omnisciente, es decir, estar fuera de la historia y saber todo lo que sucede, lo que piensan y sienten los personajes. Luego, ¿en cuánto tiempo sucederá la historia? ¿Una noche, un par de horas, 3 días, etcétera? Indícalo. Seguimos. ¿En qué lugar sucederá la historia? Descríbelo brevemente. ¿Va a suceder en el bosque, en una casa? ¿Va a ser en el colegio? ¿Dónde se les ocurre? ¿Cómo lo describimos? ¿Qué tiene ese lugar? Finalmente, indica los personajes que aparecerán en tu historia y señala qué función cumplirán en la historia. Deben ser al menos 3 personajes. Y ahora les voy a indicar un ejemplo que hicimos con uno de los cursos para que les quede más claro. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, lo que está en rojo es lo que sacamos de un hecho enigmático de un caso real. Dice, encuentran a un hombre muerto sin rasguños, sin pruebas de muerte y con un mensaje. Le agregamos el mensaje, lo que contenía este. La venganza está servida. Este es nuestro quiebre, el punto de máxima tensión es cuando encuentran a este hombre muerto y con ese mensaje. ¿Cómo empieza nuestro cuento? Un salvavidas está vigilando la playa por la mañana. Así parte, o sea, ya tenemos el lugar que es la playa. ¿Qué debe pasar en el cuento para llegar al quiebre? Se encontraba caminando por la playa, vio un bulto grande tirado en la playa entre medio de algas y fue a examinar qué era. Luego encuentran un hombre muerto sin rasguños, sin pruebas de muerte y con un mensaje, la venganza está servida. ¿Qué debe pasar en el cuento para resolver el quiebre? El salvavidas llama a la policía, quienes clausuran la playa y toman testimonios. Se lo llevan a la morgue donde lo inspeccionan. No encuentran ninguna pista con respecto a la muerte, excepto un tatuaje fresco. ¿Cómo terminará el cuento? La policía, tras varios meses de investigación, encuentran al tatuador y le piden el registro de sus clientes, logrando encontrar el nombre de la víctima y el asesino que lo llevó a tatuarse. Ahí tenemos todos los acontecimientos que suceden en nuestro cuento de terror. Aquí se eligió un narrador omnisciente porque nuestro protagonista, bueno, quienes consideraron que el protagonista era quien estaba muerto, dijeron que no podía hablar, entonces prefirieron que fuera omnisciente para que se pudiera saber todos los pensamientos, todas las emociones, los sentimientos de los personajes. ¿En cuánto sucederá la historia? En un máximo de 1 año, porque la investigación que querían poner en este curso era larga, entonces iban a tener que saltarse en la redacción algunos meses. ¿En qué lugar sucederá la historia? En una playa de la quinta región, Los Vilos, en la morgue, en la comisaría, en el negocio de un tatuador. Indica los personajes que aparecerán en tu historia y señala qué función cumplirán en la historia. Dice, Patricio, personaje que muere. Manuel salvavidas, Carlos policía y Jimena policía, Jorge el tatuador. Así es el ejercicio que cada uno debe hacer, llenar su planilla y tomar algún acontecimiento de alguna de las historias verídicas y enigmáticas que pusimos a su disposición. Cualquier duda que tengan, pueden escribir
y preguntar. Nos vemos en la próxima clase.